Amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy continuamos el ciclo electoral que venimos desarrollando ante el 21 de octubre, tanto en Madrid como en Euskadi y en Galicia. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir una vez más en esta tribuna a don Pachi Vázquez, secretario general del Partido Socialista de Galicia y aspirante a presidir la Xunta de Galicia. Y tenemos el honor de recibir como presentador de Pachi al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Habrán ustedes observado que es tan gallego nuestro gallego que ha puesto un día gallego. Pero claro, los días gallegos en Madrid tienen algún pequeño problema, ¿no? Sobre todo si hay huelgas. Pero en fin, Pachi, te lo agradecemos. Hacía falta que en Madrid lloviera. Teníamos un grado de contaminación ya importante. Cuando la suma de circunstancias hizo que en el mismo día coincidieran dos elecciones en las que los dos candidatos se llaman Pachi, me acordé de un cuento de Julio Cortázar. Una sociedad internacional se reúne para nombrar a una junta directiva y descubren, primero con alegre sorpresa y después con profundo estupor, que todos sus miembros se llaman Félix. No les voy a contar el final, pero sí les puedo decir que nosotros estamos encantados, al contrario que los miembros de la Junta, de que nuestros dos candidatos se llamen Pachi, dos magníficos Pachis. Ayer vimos uno, hoy vamos a ver otro. Es verdad que el Pachi que hoy tenemos aquí tiene un nombre cuyo origen es distinto del de Pachi López. Es un origen, el origen del nombre también me hace compartir cosas con la persona que hoy les va a hablar. Porque, como bien saben los gallegos, que hoy nos acompañan aquí, la razón de que a Pachi le llamen Pachi no es que en Galicia los Manolos se llamen Pachi, no. Tiene que ver con que jugaba muy bien al fútbol cuando era joven, precisamente en una época en la que el Real Madrid tenía un defensa magnífico que se llamaba Pachín. Y quizá porque jugaba tan bien, a Pachi le empezaron a llamar Pachín y de Pachín pasó a Pachi y ahí se quedó. Pero es el fútbol, Pachi, no tu galleguismo, el que te ha conducido al nombre. Por cierto, Pachín era paisano mío, nacido en Torrelavega. Acabo con la parte didáctico-deportiva y empiezo en la presentación política propiamente dicha. Diciendo una cosa que es obvia, es muy difícil presentar a un compañero que además es amigo, muy difícil, porque siempre le asalta a uno el temor de que diga lo que diga va a sonar a apología tópica, porque pensarán ustedes, a fin de cuentas, qué va a decir este de su amigo, que lo es. Y tengo que decir que es una gran verdad, que es mi amigo y mi compañero y que, por tanto, compartimos proyectos, compartimos valores y compartimos principios. Y, por tanto, no esperen ustedes que diga otra cosa que algo elogioso. Pero tengo que decirles algunas cosas más, porque hace mucho tiempo que conozco a Pachi, siempre he sintonizado con él, siempre hemos tenido una excelente relación, algo que, como saben ustedes, no siempre es lo más frecuente con los compañeros de un partido. Coincidimos en casi todo, Pachi. Tienes un lenguaje llano que a mí me gusta, un excelente sentido del humor que a mí me apasiona, eres serio, es un profesional eficaz, en definitiva es un tipo estupendo, recurriendo al tópico norteamericano, ahora que están también en elecciones, alguien a quien yo le compraría con los ojos cerrados un coche usado.
¿Qué les contaría de Pachi? ¿Cómo podría acercar su personalidad a quienes hoy están aquí? ¿Cómo podría explicar que, en contra de lo que se dice, yo creo que de forma absolutamente injusta, no todos somos iguales, más bien todos somos distintos? Pues para ello, para hacer esta aproximación a esta personalidad singular de Pachi Vázquez, he recurrido a su biografía. Verán, todos los políticos en campaña dicen que quieren mejorar su tierra. Sería completamente chocante que dijeran lo contrario, que quieren estimular la riqueza y el progreso. Es verdad que no todos lo hacen con la misma sinceridad, no todos lo hacen con los mismos grados de convicción, pero sobre todo no todos lo hacen con la misma credibilidad. Y para examinar la credibilidad, en este caso, me he permitido recurrir a su biografía, a la de Pachi Vázquez. Por ejemplo, cuando Pachi dice que se va a dejar la piel para que los gallegos encuentren una vida mejor en Galicia y no tengan que salir a buscarla fuera, hay que creerle. Hay que creerle porque eso fue precisamente lo que tuvieron que hacer sus padres cuando él era muy pequeño. Salir fuera de Galicia a buscar una vida que su tierra no podía ofrecerles. Y estoy seguro de que cuando alguien pasa en un internado desde los 9 hasta los 14 años, nunca lo olvida. Que quien ha sufrido en su propia vida el desgarro de la inmigración forzada tiene más razones que nadie para luchar porque la felicidad no se encuentre tan lejos, para evitar que miles de gallegos puedan volver otra vez a coger las maletas como tuvieron que hacer sus padres y sus abuelos en el pasado. Hay más en su biografía. Pachi es médico. Esto, debo decirles, da una enorme tranquilidad cuando uno hace mítines con él. Es médico. Es médico y tiene una perspectiva de sanidad complementaria de la que nosotros compartimos. Cuando Pachi defiende la sanidad pública, gratuita y de calidad, está hablando de su compromiso político y está hablando de su vida personal y profesional. No es solo que conozca el sistema sanitario, es que sabe como nadie que el sistema sanitario público es un bien tan preciado como frágil, un bien valiosísimo que se deteriora en cuanto uno deja de preocuparse por él. Por cierto, si me permiten una licencia literaria, sin pretensiones, nadie mejor que un epidemiólogo para combatir el virus del egoísmo y la codicia que la derecha intenta extender por Galicia, por España y por el resto de Europa. Y hay un tercer dato de la vida de Pachi que, en mi opinión, resulta concluyente. Ha sido alcalde. Y nadie como un alcalde comprende la necesidad de que la política sea abierta, eficaz, eficiente, en definitiva, útil para la gente. Para Realpolitik, la que lleva a cabo un concejal de Asuntos Sociales. Para conocimiento de los problemas de la gente, la de un alcalde, que por conocer, a menudo conoce prácticamente a todos y cada uno de sus vecinos. Por eso, cuando le oigan decir a Pachi que hay que pasar de la cultura del sufrimiento a la cultura del crecimiento, créanle. Créanle porque ha gestionado asuntos de un municipio, porque tiene un máster en solución de problemas y sobre todo un doctorado en evitar sufrimientos. Y de eso les va a hablar hoy Pachi Vázquez también aquí, de cómo pasar de la cultura del sufrimiento a la del crecimiento, tema que está de moda ahora que se aprueban los presupuestos generales del Estado. Supimos ayer que la derecha española sigue donde estaba. Como definió el New York Times, sigue imponiendo a los españoles una sobredosis de dolor, una receta equivocada, una receta injusta que no conduce a ningún sitio, unos presupuestos que tienen lo peor que puede tener unos presupuestos en época de crisis, es que son increíbles, que reparten injustamente los esfuerzos y que no van a crear empleo. Y aprovecho esta tribuna y sobre todo las cámaras que tengo delante. Pachi, me vas a dejar que utilice 30 segundos la tribuna para hacerle una pregunta al señor Rajoy, ya le he hecho 3 o 4 veces, y es si va usted a revalorizar las pensiones, o mejor, si va usted a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que ese es el tema, porque a los pensionistas les subieron el 1%, pero la inflación va a ir a más del 3%, y por tanto les deben algo más de 2 puntos, y esa es la pregunta, ¿lo va a hacer usted o no? Y hoy, aprobadas las cuentas del 2013, nadie nos puede decir que no lo sepan, porque si lo hace, justamente lo tiene que pagar con las cuentas del 2013, con los presupuestos del 2013, y por tanto tienen que saber ya si hay presupuestos o no para pagar esa diferencia entre lo que ha subido la pensión y lo que va a subir la inflación.
Y les voy a decir más, y por eso lo traigo aquí, porque viene a cuento, Pachi. No lo han dicho y lo saben. Y si no lo han dicho y lo saben, tendrán alguna razón para hacerlo. La razón son las elecciones a las que tú te presentas. O dicho de otra manera, si no lo han dicho y lo tienen que saber, todo apunta a que no lo van a hacer y que lo anunciarán después, en noviembre, cuando hayan pasado las elecciones. De eso también les va a hablar Pachi Vázquez. Termino, sé perfectamente que para ser un buen político, para servir a los demás, no hace falta haber tenido experiencias vitales en aquello en lo que uno trabaja, pero es evidente que si las ha tenido, las cosas mejoran, y se lo dice quien fue ministro de Educación después de haber sido profesor. Ayuda eso y ayuda a tener muy claro las aspiraciones que uno tiene, las metas que uno quiere alcanzar y dónde las quiere alcanzar. Y este es un tema fundamental para los políticos y es algo que de la biografía de Pachi se desprende nítidamente. Su compromiso es con los gallegos, sus metas están en su tierra y Galicia no es un escalón, no es una etapa, es el fin de su vida política. Eso le distingue mucho de otros políticos que se presentan a las elecciones y que siempre han pensado que la Xunta es un excelente trampolín para pasar a la política nacional. Para Pachi no aspira a otra cosa que a trabajar por Galicia y para los gallegos. Es lo que ha hecho siempre, desde su consulta de médico, desde el ayuntamiento, ahora como candidato a la presidencia. Es lo que ha hecho siempre. Y por eso permítanme que acabe con un vaticinio. Lo va a seguir haciendo. Ustedes van a ver hoy a quien va a presidir el Gobierno de Galicia. Y les diré más, lo va a presidir y siempre lo hará pensando en lo que ha sido el objetivo fundamental de su vida política, la mejora de la vida de sus conciudadanos, es decir, de los gallegos y de las gallegas. Por tanto, con el próximo presidente de la Xunta les dejo. Muchas gracias. Buenos días. Permítanme que empiece dándole las gracias por asistir y darme una oportunidad, a mí y a Galicia, una oportunidad de expresar sueños, ilusiones, ganas, otra manera de entender la política. Gracias al foro, porque permanentemente está convirtiendo estos actos en un elemento de contraste, en un elemento en que cada uno de nosotros podemos exponer aquello en lo que creemos. Alfredo, gracias por estar siempre ahí, por convivir contigo, por tenerte al lado siempre en los momentos en los que hay que tomar una decisión complicada y porque tu opinión siempre sabes que para mí y para mucha gente de España y del Partido Socialista, tu opinión siempre es un referente. Permítanme que entre directamente a explicarle algo que querríamos explicar tantas veces y que tenemos muy pocas oportunidades de hacerlo desde Galicia. Me dirijo a ustedes en un momento que hay que contextualizar, en un momento, en una pre-campaña electoral que es definitiva e importante no solo para Galicia, sino para toda España. Que lo hacemos en una situación rara, compleja, en un adelanto electoral que no tiene nada que ver con el adelanto electoral del País Vasco. En el País Vasco se adelanta cuando no se consigue una gobernabilidad, pero en Galicia se adelanta con mayoría absoluta. No es un adelanto técnico, es un adelanto calculado, no es un adelanto inocente. Es un adelanto que busca el modelo de la derecha que repite lo que hizo en Andalucía. Primero las elecciones y después las decisiones. Me dirijo a ustedes con una ilusión y la aspiración de gobernar una comunidad histórica, con lengua y cultura propia, que comparte absolutamente convencida un Estado autonómico y que espera el máximo rango competencial dentro de un modelo de la Constitución. Yo vengo a decirles hoy aquí lo mismo que digo siempre en Galicia. No tenemos dos discursos. No tenemos un discurso para Madrid y un discurso para Galicia. Vengo a hablarles de la situación real de mi país. Y vengo a hablarles sobre las alternativas que vamos a plantear desde el Partido Socialista para intentar cambiar esa realidad. El debate es ese. El debate en Galicia es
continuar por la senda actual o cambiar de rumbo y escoger una senda nueva. Si queremos seguir por la senda actual, sabemos cuál es el punto de llegada. El punto de llegada de un país, de una comunidad autónoma, donde, contrariamente a lo que muchos de ustedes pueden tener la impresión, el paro crece el doble que en España. En España, en estos últimos 3 años y medio, crece el paro un 40%, y en Galicia crece el paro un 72%. Una Galicia en la que hace 4 años teníamos un 0,8% de diferencial positivo en nuestro crecimiento y hoy tenemos un menos 0,2% en nuestro potencial de crecimiento. Un país que tiene un dato curioso. En más de 30 años tenía acumulada una deuda pública de 3.200 millones de euros. 30 años, 3.200 millones de euros, y en 3 años y medio tenemos 7.400 millones de euros. Acumulamos más deuda pública en 3 años y medio que en el resto de los años anteriores. En definitiva, un país en el que hace 3 años y medio tiene un sistema financiero propio. Un sistema financiero con 2 cajas y un banco propio, y que en este momento solo tenemos una entidad en la que el 93% es del Banco de España y donde la demanda de necesidades económicas se acumula por encima de 6.000 millones de euros, es decir, tenemos un banco que debe más que toda la deuda pública acumulada en Galicia en los últimos 32 años. Un país en el que durante 3 años y medio fuimos laboratorio de unas políticas de la derecha que caminan por la senda equivocada, por la senda del sufrimiento. Un país en el que se convirtió a las víctimas de la crisis en responsables de la crisis. Un país en el que la sanidad y la educación fueron las primeras dianas a las que se atacó cuando empezaron a ponerse las cosas complicadas. Menos becas, menos formación y, sobre todo, también una rendición. Una rendición que sectores empresariales que nos acompañan aquí saben que estoy hablando de algo claro y fácilmente medible. Una de las claves de la economía gallega es el plan eólico, las energías renovables, y se paraliza un concurso con más de 2.300 megavatios, se pone en marcha un nuevo plan eólico anunciando que va a crear 14.000 empleos y 60.000 millones de euros, y el único resultado es que 4 años después ni un megavatio, ni un empleo, ni un euro. Pero sí, resarcir unos contratos anulados por el convenio anterior que van a agravar claramente la economía de nuestro país. En definitiva, yo solamente quiero hacer una breve introducción para decir que la Galicia irreal que nos están vendiendo no es la Galicia real en la que estamos viviendo. Tenemos un país con mucha potencialidad, pero que eso de que Galicia va mejor que el resto de los sitios no es una realidad, ni tan siquiera en los cálculos del déficit de nuestra comunidad. Nosotros venimos a hablar aquí de proponer un camino distinto. Yo tengo para Galicia, representando a cientos de compañeros y compañeras, un modelo distinto en el que paremos ese camino hacia ese sufrimiento sin sentido, levantemos la cabeza y demos la vuelta. Y caminemos hacia una Galicia distinta y que sirva de referencia también para lo que nos va a pasar en España. Permítanme que hable de una cosa. Las elecciones autonómicas gallegas van más allá de Galicia. Las elecciones autonómicas gallegas van a ser la legitimación o no de una política conservadora del Partido Popular que va a tomar decisiones que le va a aplicar a este país, donde el último referendo es ya el resultado de Galicia. Por lo tanto, yo creo que es un motivo de reflexión y es un motivo de toma de decisiones. Ayer vimos los presupuestos de España. Ayer vimos unos presupuestos que marcan un itinerario y marcan un destino, un punto de llegada. Se llama Grecia y Portugal. Los presupuestos que encauza el Gobierno del Estado eligen el camino hacia el que nos está llevando la Unión Europea
en 2 naciones, en 2 estados, uno de ellos Portugal, en el que podemos comprobar cada día que esa senda es una senda que nos lleva a un punto sin salida. Por lo tanto, nosotros queremos definir aquí que hay que cambiar este modelo y nosotros lo proponemos desde Galicia. No podemos seguir transmitiéndole a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios, a nuestros parados, que no hay remedio, que esto es una maldición inevitable, que esto no podemos tan siquiera ni intentarlo. Hoy ya sabemos todos cada vez que vemos lo que está pasando en Grecia y en Portugal y en el consenso general incluso del Fondo Monetario Internacional, que la austeridad como único elemento solo cierra el círculo del paro, de la recesión y de la destrucción de derechos sociales. Empeñarnos como hace Rajoy y como hizo Feijóo estos 4 años, en caminar por ese recorrido, lo único que nos va a llevar es a aplazar y a estirar un sufrimiento sin sentido. Hay que hacer frente a esta crisis cambiando la mentalidad. Y hay que cambiar una mentalidad y escoger el camino más difícil. El camino más fácil es culpabilizar de esta crisis a nuestros pensionistas, a nuestros enfermos, a nuestros parados y a nuestros estudiantes. El camino más difícil es apostar por un modelo distinto de consolidación fiscal. Apostar por una economía donde el empleo sea el objetivo clave de todo lo que vamos a llevar adelante. Vivíamos acontecimientos duros y difíciles el otro día aquí en Madrid, pero yo quiero reflejar que una sociedad que deja que el 44% de sus jóvenes estén en el desempleo está generando una situación en la que es imposible que esto acabe bien. Por lo tanto, yo propongo, y nosotros pasamos en Galicia a una estrategia distinta. Una estrategia en la que hable de que para hacer más hace falta más. Esa teoría que vendía la derecha gallega de que vamos a hacer más con menos, eso se llama milagros, y no hay milagros. Para hacer más hace falta más. Vimos ya y comprobamos en la derecha en Galicia que ese mito de una derecha buena gestora, de una derecha que recortando cambiaba todo, con los datos que le doy, ven que no tiene salida. Por lo tanto, la clave es que tenemos que cambiar y controlar las políticas de crecimiento. Cuando decimos que el déficit en Galicia es mejor que el de España, sencillamente es una trampa contable. Calculamos los ingresos de 12 meses y calculamos los gastos de 9 meses. Se cerró el ejercicio contable el 30 de septiembre en el Diario Oficial de Galicia. Lo saben bien los empresarios que están aquí, que saben que cuando llegaban con las facturas ya no se podía introducir en la contabilidad. Por lo tanto, en este año afloró la realidad. En el primer semestre, se detecta por el Ministerio de Hacienda una deuda, un desfase de más de 600 millones de euros en las cuentas gallegas. Por lo tanto, la receta no funciona. La receta se puede maquillar, pero la receta no funciona. Tenemos que asumir que nos encontramos en un escenario de una economía débil, azotada por el paro, fundamentalmente por el paro juvenil, y con el financiamiento empresarial absolutamente estrangulado. Por lo tanto, no podemos asumir un gobierno con la estrategia de un contable, que sencillamente se limita a calcular una cosa y la otra. Tenemos que poner en marcha una serie de estrategias que asuman claramente cuál es el modelo por el que queremos apostar. Y nosotros queremos apostar claramente por un modelo distinto. Un modelo que refleja 3 grandes elementos. 1, los gobiernos tienen que volver a ser los elementos tractores de la dinamización de la economía. Tenemos un problema claro en el que el gobierno no puede ser el que sea el principal elemento de retracción de nuestra economía. Control del déficit, sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde no aumente el paro y la recesión económica. Si no, la propia receta se convierte en una receta negativa y mortal. La acción pública y los gobiernos autonómicos y nacionales como elementos reequilibradores y que traccionen de nuestra economía. Compromiso de reducción absoluta del gasto improductivo, sí. ¿Hay que simplificar la administración? Sí.
Tenemos que convertirnos, sin embargo, en elementos tractores de la economía productiva. Y para eso hace falta recursos económicos, repartir la carga. Por lo tanto, el segundo elemento, nueva fiscalidad. Nosotros abordamos estas elecciones con una decisión clara y concreta. En vez de hacer recaer el peso de esta crisis sobre los que ya no tienen casi nada, sobre pensionistas que cobran 604 euros al mes, sobre enfermos que ya no tienen ningún recurso más que la sanidad pública, sobre estudiantes a los que se le están disparando las tasas universitarias y los costes y la reducción de becas, o sobre parados que ven cómo se agota su último escenario, proponemos un modelo fiscal distinto. Un modelo fiscal que grave con mayor progresividad y que afecte principalmente a los que tienen más recursos económicos. Estamos anunciando, y lo haremos si tenemos la responsabilidad, en los primeros 100 días. Incrementar los impuestos al gran patrimonio. Incrementar las rentas a los tramos, en el tramo autonómico del IRPF, a las mayores rentas por encima de 120.000 euros. Hacer algo que, más allá del valor económico que tiene un valor simbólico, que es aplicar impuestos a la banca, como hacen ya comunidades como Extremadura, como hacen comunidades como Andalucía y como acaba de hacer Canarias, ir directamente a un impuesto a la banca sobre depósitos no repercutible al usuario, que se puede limitar perfectamente. Tenemos que aplicar impuestos a las grandes áreas comerciales y aplicar impuestos a costes medioambientales de contaminación. Esta fiscalidad tiene que ser un elemento tractor de poner en marcha la rueda económica y la rueda del crecimiento. A partir de ahí, con la reducción de gasto improductivo, con la simplificación de la administración, con un nuevo modelo de fiscalidad, volver a convertir a los órganos públicos, a la administración pública, en el elemento tractor de nuestra economía. Por lo tanto, nosotros tenemos que no escondernos ni ponernos de perfil en los problemas de la ciudadanía. ¿Qué pensarán los 50.000 jóvenes gallegos de menos de 30 años que están en el paro? De los que 28.000 son licenciados universitarios. Y podemos extrapolar esto a toda España. Le decimos que no hay soluciones. Pensamos que se van a quedar en casa de manera indolente o van a salir a la calle a decirnos a todos que esto no puede seguir así. Yo creo que cuando interpretamos los movimientos sociales hay que ir a la raíz del movimiento y hay que pensar que la desesperanza, que la frustración, que la fatiga en las ilusiones no trae nada bueno. Por lo tanto, nosotros tomamos una decisión que la dije allí y la digo aquí y la contrastamos en Estrasburgo el otro día. Hay que poner en marcha un plan y planes de empleo juvenil. Hay que abrir la puerta de la esperanza para nuestros jóvenes y crearle oportunidades. Yo le quiero dar un consejo al Gobierno de España. Los movimientos y las protestas seguramente se corrigen mejor con planes de empleo juvenil que con policía. Cuando a la gente se le da oportunidades de insertarse laboralmente, de abrir escenarios de oportunidad, cuando se le dan ilusiones para poder integrarse en un mundo laboral, la gente asume mejor las dificultades. Por lo tanto, hay 25.000 jóvenes en Galicia a los que queremos abrirle una puerta de esperanza en los próximos 4 años, donde el Gobierno gallego tiene calculado esos 60 millones de euros. 60 millones de euros que en un presupuesto de 9.000 millones de euros vamos a destinar íntegramente para poner en marcha bolsas, contrato de inserción laboral, para que 1 de cada 2 jóvenes gallegos en los próximos 4 años tenga un contrato de 1 año de oportunidad para introducirse en las economías productivas de nuestro país. Tenemos que generar esperanza, pero esperanza no contando cosas que no van a ser reales, sino siendo concretos y claros. En este nuevo programa electoral, en esta nueva campaña, la gente no nos va a pedir milagros, nos va a pedir llegar a final de mes y que le ayudemos. Nos va a pedir generarle ilusiones a este tipo de problemas. Por lo tanto, a los 134.000 parados de larga duración, tenemos que mandarle un mensaje de esperanza. A las 83.000 familias que hay en Galicia, en las que ya no entra un solo euro, tenemos que mandarle un mensaje de esperanza.
En definitiva, yo creo que la clave del crecimiento pasa en que tienen que ser las propias economías, los sistemas públicos, quien tienen que tirar de ellos. La gran diferencia en el modelo es, cambiamos de un crecimiento especulativo hacia un crecimiento productivo. En Galicia, donde el eólico, el naval, el lácteo, el sistema forestal, el pesquero, el acuícola, la pizarra, el granito, somos mayores productores de España en casi todo esto. ¿Cuál es nuestra cruda realidad? Que no somos capaces de construir una economía de valores añadidos. No fuimos capaces de conseguir darle a estos productos un crecimiento económico dentro de nuestra propia comunidad. Se dan paradojas casi dramáticas. Somos los mayores productores de leche de España, pero es donde se paga el precio de leche más bajo de España. Y no hay sistemas de valor añadido. En la pesca, somos una potencia mundial en pesca, pero tenemos escasamente muy pocas posibilidades de darle valores añadidos. Los que conocéis Galicia sabéis que somos la mayor productora de madera de España, incluso con un monte caótico al que no se le está abordando un modelo de producción, pero no le damos valores añadidos. La industria naval, una industria naval competitiva a niveles mundiales, que está pasando por tremendas dificultades, pero donde este gobierno no es capaz de resolver los problemas de fiscalidad. Nos perdemos en operaciones cosméticas que hoy se están desmontando y no vamos al núcleo de la cuestión, que es apostar claramente por un sector estratégico para nuestro país. Son ejemplos de sectores productivos con graves problemas que requieren atención y apoyo. Yo viví estos días en Bruselas, en Estrasburgo, cómo estuvimos ausentes durante 4 años de la política europea, como una comunidad donde la pesca o la política agraria común va a definir nuestro futuro entre el año 2015 y 2020, y viví cómo no estábamos presentes y se están tomando decisiones claramente negativas para nuestro país. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que parar, levantar la cabeza y abandonar esa resignación y esa rendición para poner en marcha una economía productiva. Nadie nos pide que lo hagamos corriendo. Yo no voy a decir lo que dijo Feijóo hace 4 años, si gano en 45 días acabaré con el paro. No. Yo lo que vengo a decir es que Galicia quiere apostar decididamente por una economía productiva, porque tiene capacidades, tiene recursos y le hace falta únicamente voluntad política. Tenemos otro problema, y quiero hablar de él aquí. Tenemos un problema en nuestro sistema financiero. Lo dije y lo repito. Las 2 cajas gallegas representaban a 1 de cada 2 impositores de Galicia. Y estamos viviendo que en esta campaña, después de estar 3 años presumiendo de una fusión que nos iba a convertir en la quinta paja de España, en este momento ni el gobierno de España ni el gobierno de Galicia quieren decir cuál es el futuro de Nova Galicia Banco. Un futuro del que van a depender la financiación de nuestro país. Un futuro en el que empiezan a pasar cosas clásicas de lo que está pasando en otras partes de España, donde la ciudadanía ve cómo el dinero público se canaliza hacia el sistema financiero, pero ese dinero nunca llega a la financiación de las familias ni de las empresas. Tenemos un problema en el que hay que decirle claramente a Galicia cuál va a ser el futuro de Nova Galicia Banco. Rajoy lo sabe, De Guindos lo sabe, Montoro lo sabe, Feijóo lo sabe, los gallegos no lo saben. Los gallegos no lo saben. Y el futuro de una economía productiva pasa por un sistema financiero que inyecte liquidez y que saque adelante las propuestas de nuestro país. Para nosotros, creo que la decisión está clara. ¿Podemos salir de esta crisis? Sí. ¿Con dificultades? Sí. ¿Con resignación? No. El gran error de Rajoy en España y de Feijóo durante 3 años y medio en Galicia es que están aprovechando una crisis más para hacer planteamientos ideológicos que económicos. Hablo de los 2 grandes elementos que defienden una sociedad moderna, la sanidad y la educación. Alfredo decía que van a subir las pensiones el 1%, pero si acaban de imponerle el copago sanitario a todos los pensionistas
y tienen que pagar todos los meses unos medicamentos en una clave que es más ideológica que económica. Permítanme que les dé un dato. En Galicia, 730.000 pensionistas pagan sus medicamentos desde hace 2 meses. Se recaudan 33 millones de euros al año. La sanidad pública gallega cuesta 3.500 millones de euros al año. No es un tema económico, es el 1% de un presupuesto en un presupuesto de 9.000 millones de euros al año. Esas decisiones lo único que hacen es bascular la salida de la crisis y convertir a las víctimas en responsables de esta crisis. Por lo tanto, sin ningún lugar a duda, nosotros vamos a plantear una economía distinta, con un modelo de fiscalidad en el que repartamos esa fiscalidad entre la gente, entre las estructuras sociales que más capacidades tienen y donde destinemos todos nuestros recursos, todos, a apostar por un modelo en el que solamente lo podríamos resumir de la siguiente manera. Reducción y compromiso de gasto improductivo. Simplificación de las administraciones en una administración, un servicio. Una nueva fiscalidad, una fiscalidad justa y distributiva que va a repartir la carga entre aquellos que más tienen y un blindaje como compromiso de país. Blindaje de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación fundamentalmente. En Galicia, lo único que no queremos es continuar por la senda del sufrimiento sin sentido. En Galicia lo que queremos mucha gente es un país esperanzado, competitivo, optimista, en el que tenemos los recursos y solamente hace falta alguien que crea firmemente en la Galicia potencial que tenemos todos nosotros. Una Galicia en la que haya un gobierno, como tiene que haber en España, que no se ponga de perfil y deje pasar la crisis directamente hacia los ciudadanos. Un gobierno que se convierta en el motor que tire de la economía con recursos propios, simplificando gastos y haciendo una fiscalidad distributiva que repercuta con más justicia. Y por cierto, y por supuesto, un gobierno en el que en el momento de mayor dificultad de la vida de los ciudadanos en el momento democrático le diga que sí, que va a haber una sanidad pública universal y gratuita, que la salida de esta crisis pone con letras grandes conocimiento, más inversión en universidades, en conocimiento y en innovación. Ese es el futuro que soñamos para Galicia todos nosotros. Un futuro en el que se van a dilucidar en los próximos 24 días. Un futuro en el que las campañas tienen que ser para aclararle a la gente cuáles son nuestras propuestas. Y sin duda ninguna, nosotros, Alfredo, lo dices y lo repito, apostamos por la Galicia del crecimiento económico frente a la Galicia del sufrimiento sin sentido. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por la presentación. Es un placer verte 2 días seguidos y el resto por la televisión. Pachi Vázquez, muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Héctor Díaz, de La Región, le pregunta: ¿considera que el anunciado contrato con Pemex forma parte de la estrategia electoral del gobierno de Núñez Feijóo? Patricia Alvarado, de Radio Centro de México, dice: hace unas horas Pemex, Petróleos Mexicanos, desmintió que hubiera un contrato en firme con 2 astilleros gallegos que el presidente Núñez Feijóo impulsó electoralmente. ¿Cree que el presidente de la Xunta mintió para ganar votos? ¿Se ha hecho público en el Parlamento de Galicia el contrato? Bueno, yo los datos que manejamos creo que hay que manejarlos con todas las cautelas. En primer lugar, yo me quedo con uno que a mí me preocupa mucho, que es que ese contrato que se firma hace 2 meses y se ratifica hace días, no lo vio nadie. Yo lo reclamé en el Parlamento gallego. Se interrumpió la emisión de Radio Televisión de Galicia para dar en directo la firma de un contrato que el Parlamento gallego le oculta a todos los gallegos. Por lo tanto, yo creo que hay confusión. Confusión y electoralismo. Y, en fin, a mí me parece magnífico si es cierto que se consigan contratos
pero lo que no pueden hacerse es de manera rara. Por lo tanto, yo prefiero que esos contratos sean ciertos, pero me temo que hay graves dudas sobre todo ellos. No pueden usarse una campaña electoral para generar expectativa a un sector que lo está pasando fatal, fatal, y que cualquier duda que se aplique sobre el sector va a redundar negativamente. Por lo tanto, permítame que me quede como estamos todos los gallegos, con la duda, con la desconfianza y con la incertidumbre. Esto es muy fácil. Yo aprovecho esta tribuna para decirle al presidente de Galicia, enseñe los contratos. Digo aquí lo que llevo diciendo en el Parlamento gallego 3 meses. Digo aquí lo que llevamos diciendo los sindicatos y todos, que es que cuando un gobierno firma un contrato, lo tiene que enseñar. Por lo tanto, incertidumbre y dudas. ¿Qué impresión, qué información tiene usted sobre la solución del problema de tax lease que impide el resurgimiento del sector naval gallego? ¿Qué gestiones ha hecho usted en concreto para poder...? Bueno, saben que el tax lease es un sistema de fiscalidad, una deducción fiscal clave para ser competitivos con el resto de los astilleros a nivel mundial. Hubo un problema de competencia y el gobierno gallego y el gobierno de España, desde hace 8 meses, tienen parado un acuerdo con la Unión Europea que viene a significar la puesta encima de la mesa de una solución para este tax lease. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Estrasburgo y yo sé que a día de hoy el acuerdo con la Unión Europea está prácticamente cerrado a expensas de que el Gobierno de España asuma unos matices. Me temo, no. Yo estoy seguro de que será otro eje de la campaña, ¿no? Pero me parece duro que un problema que podía estar solucionado hace 4 meses estemos esperando para ver si le damos un tinte electoral. En definitiva, lo más importante, para el naval gallego hay una buena noticia, que yo creo que en pocos días el sistema de nueva fiscalidad, el tax lease, va a ser un elemento más de competitividad para nuestros astilleros y eso es lo principal que hay que pensar. Juanma Romero, de Público, dice: ayer finalmente dimitió el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez. ¿Hasta qué punto cree que el estallido del caso Pokémon en plena precampaña puede afectar a las expectativas electorales del 21 de octubre? Luis Enrique Ramos, de Televisión de Galicia, dice: el alcalde de Ourense dimite acusado de traición, deslealtad a los que no estuvieron de su lado. ¿Hasta dónde llega la fractura del PSOE en Ourense? ¿Se cierra la crisis con esta dimisión? ¿Tendrá que disolver usted la ejecutiva local y nombrar una gestora? ¿El futuro pasa por Agustín Hernández o por Antonio Rodríguez Peñé? Y finalmente, sobre ese tema, Radio Galega, Cruz Martínez, ¿tiene intención el Partido Socialista de Galicia de promover un nuevo pacto en el Concello de Ourense con el BNG? Bueno, veo mucha intensidad en los medios públicos gallegos. Mire, nosotros en Galicia estamos viviendo una situación curiosa que no le deseo a nadie, ¿no? Cuando vas a decidir el futuro de tu país para 4 años, cuando vas a decidir la vida de tus pensionistas, de tus jóvenes, quieres hablar del futuro de tu país. Y en Galicia estamos viviendo 2 campañas. Hay una campaña de la que es muy difícil hablar, que es de la campaña del futuro de Galicia, y hay otra campaña de la que tenemos que estar hablando permanentemente, que es una campaña que, en fin, siendo muy puntual y muy dolorosa, ocupa un espacio de manera muy coyuntural. Por lo tanto, yo creo que en Galicia tenemos que asumir una realidad. Todas las formaciones políticas, todas, que es que se abre un proceso judicial que golpea a los 3 partidos políticos, Partido Popular, Bloque Nacionalista y Partido Socialista, y que eso le hace daño a la política. Eso aumenta la desafección política y claro que le repercute negativamente en un momento de desafección donde cada vez hace falta más transparencia, más crédito ciudadano. Por lo tanto, las decisiones que tomó el Partido Socialista son rotundas, claras y contundentes. Desde la presunción de inocencia de que pueda tener cualquier compañero o compañera, no llega con la presunción de inocencia. Ese calvario particular que tiene que vivir cada uno que le toca eso, no se le puede trasladar ni a tu ciudad, ni a tu partido, ni a tu país. Por lo tanto, yo creo que las decisiones honran a aquellas personas que dimiten de un cargo para llevar la demostración de su inocencia con un carácter propio. Por lo tanto,
Yo acepto y doy por cerrado prácticamente ese caso. Nosotros lo resolvimos cumpliendo nuestros deberes. Puede tener una cierta dosis de injusticia si el día de mañana se demuestra la inocencia, pero la vida pública tiene costes y peajes que tenemos que pagar todos. Ese es el futuro que vamos a tener y yo espero que ya no ocupemos espacio en los próximos días más que en hablar del futuro de nuestra sanidad, de nuestros sectores estratégicos, de nuestra educación y de nuestras universidades. Por lo tanto, de manera dolorosa, el Partido Socialista cumplió sus deberes con la complicidad de los cargos que estaban afectados y eso lo que nos lleva es a decir punto seguido, a trabajar por nuestro país. Juanma Romero le pregunta cómo romperá el marco electoral la irrupción de la suma de Anova y Esquerda Unida. Y Julio Beberide le pregunta qué le parece la exuberante aparición del señor Conde en la política gallega. Se refieren no a un conde, sino a Mario Conde, ya sabe. ¿Quién cree usted que está detrás y qué futuro le augura usted a don Mario? Bueno, yo con mi futuro ya tengo bastante. Para hablar del futuro de los otros, con el mío tengo bastante. Mira, el escenario gallego lo que cambia es una cosa. La irrupción de Anova y de Izquierda Unida es poco importante porque en Galicia hay un 15-18% de ciudadanos que son nacionalistas y o de un lado o de otro suelen estar siempre ahí. Izquierda Unida estuvo siempre ahí, por lo tanto es un escenario normal. Quizá la novedad es que por primera vez se fisura, se fractura la derecha gallega. La derecha gallega y Mario Conde es el marcarón de proa de una escisión de la derecha gallega. La mayor parte de la gente que va en las listas son excargos del Partido Popular. Siempre queda la suspicacia de que determinadas fracciones del Partido Popular, léase Baltar, persona muy íntimamente relacionada con Mario Conde, pueden estar ahí. Yo no hago cábalas. No hago cábalas, sencillamente creo que recordarle a todos ustedes que en Galicia se entra al 5%, no al 3%. De manera que entrar al 5% en un Parlamento gallego, en cualquier Parlamento, es muy difícil. Por lo tanto, lo normal es que el escenario, si me permiten que les recuerde, sé que a veces la presión mediática es tan grande que lo olvidamos. Hace 8 años gobernamos Galicia, un gobierno de progreso, con un diputado de diferencia. En este momento gobierna el Partido Popular con un diputado de diferencia, de 75. Por lo tanto, yo creo que hay un partido tremendamente abierto. Una gran desafección de la derecha que ve cómo no se le resolvieron problemas en Galicia en 4 años y cómo en 9 meses Rajoy convirtió todas sus promesas en mentiras y haciendo contrariamente todo lo que dijo. Por lo tanto, yo creo que el escenario está tremendamente abierto, ¿no? No sé cómo va a influir las irrupciones nuevas, pero yo creo que va a haber un escenario en el que todo se va a jugar por un puñado de votos, como viene pasando en los últimos 8 años. ¿Del señor Conde prefiere usted no hablar? ¿Perdón? ¿Del señor Conde prefiere usted no hablar? No, yo creo que el señor Conde con quien debe estar hablando es con Feijóo, evidentemente. Son ellos dos los que tienen que explicar, porque van en el mismo barco, es decir, su segmento electoral es el mismo, sus candidatos son los mismos, sus amigos son comunes. En fin, yo creo que a esta derecha que le gusta siempre demonizar las coaliciones, creo que Feijóo tiene que empezar a pensar en que él, en fin, tiene un tripartito entre Baltar, Conde y él que tienen que explicar y que lo tendrán que defender ellos. Yo, en todo caso, creo que me quedo con que yo tengo la ilusión de encabezar un gobierno de progreso con una amplísima mayoría del Partido Socialista y a mí es lo que me preocupa. Ya veo que don Alfredo tenía razón cuando le presentaba y destacaba su sentido del humor. Así se ganan elecciones también. Banco Público. Candelas Ferreiro, dice usted, defiende que una vez sea saneado Nova Galicia Banco, se convierta en Banco Público Gallego y Feijóo dice que eso sería una barbaridad porque el coste que supondría para la comunidad autónoma sería enorme. ¿Sigue usted defendiendo lo mismo? Bueno, a mí, si me permites, yo nunca digo Banco Público Gallego, yo digo una realidad. Yo digo una realidad y entiéndanme la gente de Madrid y yo lo digo desde Galicia. Si se van a inyectar 26.000 millones de euros en Bankia, Banco de la Comunidad Autónoma de Madrid, y va a seguir funcionando como un banco de titularidad pública que da servicio a Madrid, es difícil de explicar que se inyecten 6.000 millones
en el Banco Gallego de titularidad pública y no le pase lo mismo. Yo solo quiero que haya una línea homogénea y si saneamos el sistema financiero gallego, que no se sanee para después vendérselo por €1 a alguien. Ese dinero público tendrá que quedar ahí, siendo un banco de titularidad pública, no un banco público, para financiar y llevar adelante el sistema financiero gallego. Mire, más allá de lo que vaya a pasar, eso está pasando. Nova Galicia Banco, en este momento, el 93% es de titularidad pública, que es del Banco de España. Lo único que pretendemos es que si se usa el dinero público para sanear una entidad, que esa entidad tenga un compromiso con los ciudadanos para fluir la financiación a pequeñas empresas y grandes empresas y familias en el territorio gallego. Corina Sanjurjo dice, ha prometido crear 50.000 puestos de trabajo en Galicia. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Con qué política económica? Mira, uno de los debates que yo creo que está viviendo el sur de Europa y que la Unión Europea se empeña en llevarnos por un camino que ha sido equivocado. Si debemos 3,4 millones de euros en España y el 75% es deuda privada, o conseguimos que la gente tenga recursos para pagar su deuda privada, o esto no lo arregla nadie. Esa obsesión de sanear las cuentas públicas cuando solo representan el 25% de la deuda total es un error. Porque si el saneamiento de esas deudas públicas lo que genera es más paro, más recesión, menos consumo y más paro, esto no tiene salida. Por lo tanto, esa es la clave del futuro de Galicia y del futuro de España. O hacemos una combinación de control de déficit y políticas de crecimiento para que la gente tenga empleo, pueda ganar dinero y pagar lo que debe, o esto no se arregla nunca. Por lo tanto, no lo estoy diciendo yo, el Fondo Monetario Internacional, los mejores economistas están diciendo que esta política a la griega, esta política a nivel de Portugal, solo tiene un punto de llegada, abismo. Vamos al abismo social. Y yo hago una reflexión aquí, que es que la gente no dé por sentado nada. Cuando la gente no tiene trabajo, y además le sacas la sanidad, y además le sacas la educación, y además le sacas la cobertura social, eso siempre deriva en estallido social. Por lo tanto, un gobierno no puede ponerse de perfil. Un gobierno tiene que crear empleo, tiene que crear crecimiento, tiene que tirar de la economía. Y no vale agacharse y decir, esto no hay quien lo arregle. Por lo tanto, hay que reducir gasto en todo y dedicarlo a poner en marcha economía productiva. Crear empleo, ser elementos tractores de nuestra economía. Yo le decía, la Unión Europea saca un fondo de 10.000 millones de euros para empleo de jóvenes. Le llaman garantía social, en lo que se hacen bolsas de contrato de inserción laboral durante un año para insertarlos en sistemas productivos. Eso es lo que vamos a hacer en Galicia. Lo tenemos medido, lo tenemos cuantificado, 60 millones de euros al año. Esa es la manera de tirar de una economía y no bajar los brazos y rendirte diciendo esto no hay quien lo arregle. Usted viene diciendo que Rajoy pedirá el rescate, pero todavía no lo ha hecho, y Luis Salas le pregunta, ¿cree usted que don Mariano Rajoy está sacrificando el euro y la imagen de España por las elecciones gallegas como lo hizo antes por las elecciones andaluzas? Vamos, no tengo es que ninguna duda. Yo es que no lo dudo. No lo dudo porque ellos mismos saben, es decir, cuando Rajoy habla con Feijóo con mayoría absoluta, le dice, adelanta que esto no aguanta. Y Feijóo adelanta, pero todos sabemos que esa es una decisión que prácticamente está tomada. Lo malo no es solamente que esté tomada, es que está tomada y todos sabemos hacia dónde van a dirigir los costes de este rescate. Yo, más allá de que es una decisión que tomará el presidente del Gobierno, yo solo quiero recordarle a todo el mundo cómo están las naciones rescatadas. Se rescató Grecia y miren cómo está Grecia, se rescató Portugal, miren cómo está Portugal. Por lo tanto, yo creo que eso, un rescate para que nos pase lo mismo, a mí me parece que es una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que es el momento de grandes acuerdos, de transparencia, pero la política del Partido Popular, que yo la vivo desde hace 4 años en Galicia, no es resolver la crisis, es tapar la crisis. Tapar la crisis y dejar que la ley de la gravedad social se vaya llevando por delante a los elementos más débiles de nuestra sociedad. Eso es contra lo que tenemos que luchar. Constantino Rodríguez le pregunta ¿por qué cree usted que el Gobierno está paralizando el proyecto de ampliación del puente de Grande en Vigo
cuando se calcula que el concesionario del peaje invertiría 300 millones de euros. Esta es una operación que conviene recordar que ya había planteado y puesto casi en marcha el entonces ministro de Fomento. Bueno, nosotros, yo formé parte del gobierno anterior en la Xunta de Galicia y pasó lo mismo en Galicia de lo que está pasando en España. El principal objetivo del gobierno del Partido Popular cuando llegue es parar todo lo anterior. O sea, hay un desmantelamiento casi más bien ideológico que real, porque esa es una obra que se podría sufragar con unas características que no tenían coste para la Administración, pero yo creo que hay una paralización de todo lo que los gobiernos anteriores dejaban propuesto. Le voy a leer una pregunta bien interesante. Ana Prieto Nieto, del Colegio Farmacéutico de Lugo, que es la presidenta, dice: el 1 de julio la farmacia gallega se enfrentó a un nuevo sistema de copago farmacéutico y el 1 de septiembre entró en vigor la, parece que pone, de financiación de 417 medicamentos. La retirada. Desfinanciación, dice. Los farmacéuticos como profesionales sanitarios estamos observando, dice doña Ana Prieto, que los pacientes no retiran parte de la medicación prescrita por su médico. Esto nos preocupa por los efectos que en la salud de las personas se pueden producir por dejar de tomar la medicación y que pueda producir un incremento en el gasto sanitario público. En su programa electoral he leído que si usted gobierna eliminará el copago de los pensionistas, el copago a los pensionistas. ¿Es posible esta medida? Bueno, yo les comentaba antes que lo mejor es dimensionar el coste, ¿no? Eso significa 33 millones de euros. Si me permiten, el impuesto a la banca en Galicia repercutiría con 52 millones de euros. Yo creo que es mucho más razonable aplicar fiscalidad a la banca que cobrarle los medicamentos a los pensionistas que tienen las pensiones más bajas de España, donde una buena parte de la Galicia interior las pensiones no llegan ni a 600 euros al mes. Esa medida es una medida no solo injusta, ineficiente económicamente, que no resuelve prácticamente ninguna de las soluciones, y nosotros tenemos puesto en marcha un compromiso de sistemas de retribución para que eso no pase. No es un elemento electoralista, es un elemento de justicia social. Es un elemento donde este gobierno se empeña en tomar decisiones y yo, permítame que aproveche esta tribuna para decir alto y claro una cosa. En esta crisis no nos metió ni la sanidad pública ni la educación pública. En esta crisis, cuando la salida de la crisis la buscamos exprimiendo a una sanidad pública razonablemente eficiente y a una educación pública que es la que nos va a sacar adelante por el conocimiento, ese camino es completamente equivocado. Por eso que ahí hay que mandar parar. Hay que mandar decirle a esta derecha que ellos no están acertando. El modelo catalán lo ven ustedes bien. 2 años de recortes en sanidad, 2 años de recortes en educación, 2 años de recortes sociales para que la deuda se dispare y al final digan no sé cómo salir de esto. Es que la solución no está ahí. Tenemos un problema en el sistema financiero de este país. Por lo tanto, es injusto cargarle la culpa a la víctima, pensionistas. Nosotros vamos a poner en marcha medidas de mayores ingresos con nueva fiscalidad para que nuestros pensionistas no tengan que pagar sus medicamentos. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, ¿es usted partidario de una reforma del título 8º de la Constitución? Si es así, ¿en qué sentido? Adolfo Favieres dice, ¿cree usted acertada la idea de una España federal? Bueno, yo represento a un partido de Galicia, comunidad histórica, que se encuentra cómoda, muy cómoda, en este Estado autonómico y que va a plantear siempre propuestas dentro del marco de la Constitución. ¿A qué estamos asistiendo en España? A 2 líneas de fuerza completamente distintas. Una, un Partido Popular, con Rajoy, Feijóo y algunos más a la cabeza, que no creen en el Estado autonómico, que están socavando el modelo autonómico, socavándolo con recortes de financiación a los grandes elementos. Y encontramos una propuesta de convergencia y unión, que es la línea opuesta completamente, que lo que viene a plantear es un modelo distinto, soberanista, independentista, como lo queramos llamar, ¿no? Nosotros estamos en el medio en una postura equilibrada.
dentro de la Constitución, yo reclamo para Galicia el máximo autogobierno y las máximas competencias. Y anuncio que también no habrá ni un paso atrás en la búsqueda de alcanzar el máximo gobierno y las máximas competencias. El Estado federal puede ser un punto de llegada. Vivimos en un Estado autonómico, en un marco constitucional. Si en un momento determinado hubiese un consenso generalizado para modificar la Constitución hacia un Estado federal como punto de llegada de un Estado autonómico, yo creo que todos estaríamos cómodos. Desde luego, las comunidades históricas estaríamos muy cómodas. Por lo tanto, esto no es un debate unilateral. No se puede reformar la Constitución sin consenso. Hay que potenciar el Estado que tenemos, un Estado autonómico, descentralizado y que mejora la calidad de vida de todos. El resto, yo creo que en el caso de Cataluña, y lo digo con todo el respeto a Cataluña, me parece una huida hacia adelante, una huida de un gobierno conservador que aplicó las recetas equivocadas y cuando encalla el barco escapa en una huida que no tiene puntos de conexión con la realidad que tenemos y, desde luego, yo al Estado federal me sentiría cómodo siempre y cuando hubiese una reforma constitucional consensuada por todas las fuerzas políticas de este país. Mientras tanto, máximo autogobierno, máximas competencias y máximas garantías para este Estado autonómico. Vamos a finalizar ya con estas dos preguntas. Ursúa Irastorza, de Radio Nacional de España, dice: ¿qué le parece que el Partido Socialista de Cataluña esté dispuesto a apoyar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación? ¿Haría usted lo mismo en Galicia si se enfrenta a esa decisión? Carolina Jiménez, de Europa Press, se refiere también a la misma posición del Partido Socialista de Cataluña y dice: como dirigente socialista y como gallego, ¿se siente usted cómodo con esa formulación? ¿Debería el PSOE asumir la defensa del derecho a decidir? Bueno, si me permite, reitero lo que le dije. El Partido Socialista de Galicia está cómodo en este modelo de Estado autonómico y en este modelo constitucional. Y yo creo que a partir de ahí las propuestas que pueda hacer cualquier otra federación son competencia de ellos y tienen que analizarlas y decidirlas. Nosotros creemos firmemente y creemos que el mayor riesgo que tiene en este momento el Estado autonómico, el Estado actual, se llama Partido Popular, socavando directamente el modelo autonómico. En Galicia yo veo que esa es la mayor preocupación que tenemos. Un presidente de gobierno, Rajoy, que no cree en el modelo autonómico, un gabinete que no cree en el modelo autonómico, un presidente de comunidades autónomas que no creen en el modelo autonómico, y el principal riesgo que tiene este país en este momento radica no tanto en el pacto fiscal, sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se están vaciando los contenidos económicos de las comunidades autónomas. Ese para mí es el gran riesgo que hay que cerrar y que hay que blindar. A partir de ahí, yo está claro que nosotros en Galicia lo que tenemos es una propuesta constitucional rotunda y clara. Y en el resto no voy a entrar. Pues muchas gracias. Ya para despedir el acto, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, DPT, Asisa y Red Eléctrica de España, don Carlos Collantes, de esta última, va a despedir el acto. Sí, en nombre de los patrocinadores quiero agradecer a Nueva Economía Forum la organización de este acto, en el que hemos contado con la presencia de don Alfredo Pérez Rubalcaba, en que hemos podido disfrutar de la intervención de don Pachi Vázquez, al que le deseamos un gran éxito, no solo en las próximas elecciones, sino en aquellas tareas y responsabilidades que le otorguen estas elecciones. Creo que España y Galicia lo necesitan. Agradecer finalmente a todos ustedes su presencia y su participación. Muchas gracias.